¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Rebote, un programa de análisis producido por Círculo Digital, el ecosistema de periodistas en México. Hoy nuestro primer tema va a ser los presidenciales del 2018. Vamos a ver una nota al respecto. Apenas transcurrieron unos días de la elección federal intermedia, y más de uno de la clase política que se sienten con agallas hizo públicas sus aspiraciones presidenciales. Pero no todos los que dicen tienen en realidad posibilidades de ser candidatos, y menos de tener una campaña competitiva en 2018. Por lo pronto, los más fortalecidos fueron los priistas Manlio Fabio Beltrones, Miguel Osorio Chong y Luis Videgaray. Uno de ellos tiene grandes posibilidades de ser, y los otros dos sin duda jugarán un papel relevante. Por su parte, el 2 veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador también tuvo un avance importante, pues consolidó la existencia de su partido político, además de que le quitó importantes posiciones al PRD en el Distrito Federal y se perfila como el rival a vencer en 2018. Veamos el análisis. Más o menos ya se dio, acaba de iniciar la carrera presidencial, ¿no? Hay muchos signos, muchas manifestaciones al respecto, una vez que pasó la elección el 7 de junio. Un primer comentario, Alejandro. Pues yo ahí... Alejandro Lelo de la Jaya, perdón. De mensaje político, ¿qué tal? Yo diría que en el PRI hay un muy claro ganador por sobre los demás, que es Manlio Fabio Beltrones, que de alguna manera él es el que al interior del PRI hace la operación para que ganen Colima, Campeche y recuperan Sonora, ¿no? Creo que en un primer acercamiento Manlio es el que toma cierta ventaja o tiene mejores bonos de esta elección del 7 de junio respecto de Videgaray y Chong. Incluso hasta vemos un acercamiento que hay en estos días de Manlio con ellos, y muy probablemente ya se esté barajando la posibilidad de que le entregaran a Manlio Fabio Beltrones la presidencia del PRI. ¿No, Adrián, tú cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Bien, pues interesante, ¿no? Aunque ya pienso que hay candidatos muy marcados, en este caso Manlio. A Manlio le deben varias. Yo pienso que Manlio Fabio Beltrones fue el artífice de que se aprobaran las iniciativas del presidente Peña, que no se han desarrollado con el éxito que se esperaba. Pues han sido gajes del oficio, pero vamos, el artífice de que esto caminara como caminó y que se aprobara, ahí están. ¿Y ves a Manlio queriendo ser el candidato o más bien impulsar un candidato que en una muy buena alianza, no sé, pudiera ser Videgaray, Chong o alguien más, y que él sea una pieza muy importante en el grupo de ese candidato? Yo en lo particular pienso que Manlio quiere, pero que como que algo lo frena, como que no se decide totalmente, porque las guerras ahora son ya muy diferentes, aunque él es un político muy completo. Entonces habrá que observar, ¿realmente Manlio quiere el PRI? ¿Sí quiere ser presidente del PRI? Porque unas veces sí, claro que estaría dispuesto, otras veces pues queda callado. Entonces ahí está cierto titubeo de parte de él, y también pues las gentes que alrededor están pendientes de qué va a pasar, la prensa pendiente también. Pues no hay una definición así muy clara, y conociendo a Manlio, la clase de político que es, que nunca ni una arruga, nada mueve cuando se hace una declaración de ese tipo, pues te quedas en babia. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo ahí vería que hasta donde percibo es que Manlio lo que sí acaba de comprar es su boleto de transporte para el 2018, pero no estoy muy seguro en qué posición. Bueno, si el asunto llegue a un nivel de candidatura presidencial. Lo que lo veo ya es, digamos, tripulando el barco del PRI, ¿no? Y metido, digamos, de lleno en el proceso de sucesión como una pieza más, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesariamente lo que él quiera en términos individuales como priista, digamos, de carrera, con todo el colmillo que pudiera tener, en fin. Porque en el caso de los priistas siempre está el factor de la disciplina
y la decisión que no les corresponde en términos personales. O sea, no hay como que esa libertad de que, órale, yo me voy a aventar porque aquí hay toda la libertad y va a haber un juego democrático, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí lo que va a pensar es el asunto de la gran decisión del que decide, ¿no? El que apunta con el dedo, que todavía se sigue dando en el PRI, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a darle una segunda vuelta al asunto. Está el asunto del PRI que tú ya comentabas, pero ¿qué más ves, Alejandro? Pues yo veo también el caso del PAN, que se viene complicando. Vamos a hablar por separado del caso de Margarita, pero sí veo ahí en el PAN un debilitamiento en general como partido, que se aleja de las posibilidades, sea quien sea el candidato, de reconquistar la presidencia de la República en 2018, ¿no? Creo que esta es la peor elección del PAN en su historia, peor que la del 97, creo que habían terminado bastante mal, por ahí del 22%. Entonces, no, yo no veo a un PAN y el conflicto interno que hay en el partido, más bien yo veo que apunta hacia una escisión en el PAN, que hacia tener un candidato de unidad en 2018, ¿no? ¿Cómo lo ves, Adrián? Difícil para los panistas, y tienes mucha razón. ¿Qué candidato? ¿Quién? ¿Quién es ahí sí es el elegido de Dios? Porque ¿cómo termina el PAN? ¿Cómo llega al 2018? Fracturado, con el problema encima del que será ex gobernador, todavía gobernador, pero será ex Padres, el señor Padres de Sonora, que ya Claudia Pavlovich dijo, voy sobre él y nos va a responder de todo de los malos manejos que vayamos encontrando. Ahora, no sé qué pienses, pero creo que lo de Colima, donde el candidato derrotado del PAN por 500 y tantos votos se alebresta y está muy, muy valiente, y voy a bloquear carreteras y a mí me reconocen, o sea, está hecho un peje. ¿Es válido? Dentro de los terrenos del PAN, ¿no se ve ridículo el señor haciendo estas cosas dentro de un partido que siempre ha dicho que se respeta mucho y respeta al pueblo y las instituciones? Bueno, yo creo que en el caso en particular del PAN, sí contrapone una actitud a lo que fue Felipe Calderón como candidato y cómo ganó la elección, ¿no? Creo que sí es diferente lo que está haciendo Jorge Luis Preciado de Colima. Pero en la parte histórica del PAN creo que así fueron, ¿no? Yo recuerdo haber leído, no lo recuerdo de haberlas vivido, pero sí he leído las huelgas de hambre de Luis H. Álvarez en Chihuahua, la lucha, la toma, la resistencia civil en Chihuahua, muy en los términos de lo que hizo el movimiento de López Obrador en 2006, ¿no? Sí. Bueno, hablando del PAN y retomando el asunto digamos, de cara al 2018, yo ahí veo un asunto complejo, interesante, por cierto, pero partiendo de la base de la manera en que también el PAN, un poco como ahora le sucedió al PRD, cayó en un profundo desprestigio. Es decir, dos gobiernos, uno con Fox, otro con Calderón, y en función de las atrocidades que muchas veces llegaron a hacer, hundieron al PAN. Lo estamos viendo todavía con esta elección, que es explicable a través de eso. Es decir, todavía no se levantan, todavía no se reponen, digamos, de la caída. Veo todavía no resuelto el problema que es un poco pegajoso, de que los Calderón todavía no quieren soltarse, ¿no? Después de que ya la bailaron, como dicen en mi tierra, ¿no? Entonces ese asunto hace un poco conflictivo, digamos, el proceso. Pero lo más interesante que veo es que ya hay piezas o personalidades que están apuntando hacia el 2018. No se diga Margarita, que bueno, ya ahorita platicaremos un poco más a detalle de ella. Pero está Anaya, está Madero, ¿no? Por ahí está el gobernador de Puebla, que eso va a darle, digamos, va a aportarle un poco de sabor, digamos, a este asunto. Yo en lo personal creo que el futuro del PAN está en una persona como Anaya, que hasta ahora pues es una persona virgen, por decirlo así, ¿no? Y podría darle ahí, digamos, alguna frescura, ¿no? Vamos a dejar el tema aquí, vamos a pasar al segundo, que va a ser precisamente el de Margarita Calderón en unos momentos, ¿no?
Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, prefirió no arriesgar su escaso capital político y optó por no buscar la dirigencia nacional del PAN. Evadió enfrentarse a Ricardo Anaya, quien va solo a la jefatura del blanquiazul, y dijo que mejor buscará una meta mayor, la presidencia de la República en 2018. El gran reto que tiene Zavala es que dejen de vincularla con su esposo y con esa responsabilidad que carga el expresidente de más de 100,000 muertos en su sexenio, producto de lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico. Parece complicado para Zavala el deslinde, porque al final, como bien lo planteó la periodista Angélica Beltrán en su columna Política en Movimiento, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en el rebote, el tema de Margarita Zavala. Yo quisiera partir de ahí y dejarles aquí esta pregunta. Ayer en una de tantas entrevistas que dio Margarita Zavala, dijo: no seré continuación de Felipe Calderón, su esposo, en caso de que ella ganara la presidencia. ¿Ustedes creen que se puede desvincular a Margarita Zavala de Felipe Calderón, o creen que van en el mismo barco, que no hay manera de desvincular a uno del otro? ¿Cómo ves, Adrián? Me uno a lo que decía Angélica en su columna el día de hoy, y lo dijo pues con un dicho mexicano, porque yo sigo afirmando que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Pues el dicho dice: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y en esta ocasión, de esos 6 años, pues Calderón se encargaba pues de la vaca y de los toros y de todo, ¿eh? Y Margarita pues le agarraba la pata, por obligación como esposa. Así que no nos salga ahora con que no, yo soy diferente. ¿En qué? ¿O qué? ¿Por qué? ¿No se puede deslindar de Calderón? De ninguna manera. Pues imagínate, pues, que se han vivido juntos. De ninguna puedes deslindarse así tan olímpicamente. No, él es otra cosa, yo soy aparte. Pues no. ¿Cómo lo ves, Juan Manuel? Yo lo veo muy difícil. Es más, lo que ahí veo más bien es una manera, digamos, equivocada de presentarse. Es decir, hay algo de hipocresía o mucho de disfraz en la manera en que pudiera presentarse Margarita. ¿Por qué? Porque lo que en el fondo hay es decir, Calderón y ella comparten un talante, digamos, ambicioso de poder, ¿no? Es decir, comentaba ya hace rato, pues si ya la bailaron, ya la tienen que dejar. No está el país para esta clase de disputas, ¿no? De ambiciones de poder, en el que una persona no la quiera soltar, o una familia, ¿no? La otra forma equivocada en que se presenta Margarita es el asunto de que dice: bueno, pues hay que ponerse del lado del ciudadano, y con eso yo me voy a convertir en una candidata ciudadana, ¿no? O sea, esa es demagogia pura. No hay posibilidad de hacerlo, a menos que se convirtiera en una candidata independiente, terminara saliéndose del PAN. Es decir, tendría que dar maroma y media como para poder demostrar esa clase de expresión, que por lo demás no trae más, trae una pobreza del lenguaje tremenda, ¿no? Y donde pasa aceite precisamente a partir del discurso y de pobreza del lenguaje es precisamente cuando le preguntan por Calderón. No tiene modo de defenderlo. Es ahí donde, bueno, cuando le preguntan o la presionan un poco de los 100,000 muertos, los desaparecidos, etcétera, creo que no la va a librar. Sí, intenta un poco pintar una raya, pero no se puede deslindar, ¿no? Es imposible para Margarita, y creo yo que también la propia actitud de Margarita, las decisiones que toma en estos días posteriores a la elección del 7 de junio, de no ir por la presidencia del PAN, porque sabe que no tiene posibilidades de ganar, entonces no va a quemar un cartucho, pierde la presidencia del PAN y se acabó su ambición, desmedida ambición de los Calderón, y con Margarita Zavala también, por reconquistar o esa nostalgia de volver a estar en Los Pinos, no les fueron suficientes 6 años. Creo que ella sabe que no va a ganar, no tendría posibilidades de ser candidata del PAN, y la va a tratar de jugar por fuera, y no dudo que en algún momento haya una decisión en el PAN y pudiera ser Margarita candidata externa, pero de cualquier manera, como imagen, ella tiene una imagen relativamente positiva, favorable, pero siempre que se le ve y se le vincula con Calderón, Margarita queda por los suelos en su imagen. Creo que ese va a ser el gran lastre de Margarita Zavala, ¿no? Y el PAN pues cada día más abajo, cada día más dividido, cada día más golpeado, y los panistas pues corriendo por otros lados, lógicamente.
Ese es y la señora, lo primero que le propusieron los panistas, el grupo cercano, vas como presidenta del partido. No, yo no, yo quiero ser candidata, pero a la presidencia de la República. Fácil, una manera de zafarse del compromiso que adquiriría inmediato, y ese sí efectivo, la presidencia del partido. Una primera aduana, ¿no? Una primera aduana, que si esa aduana la brinca, si aglutina a todos los panistas de primero, segundo, tercer nivel y a los panistas en general, pues podía haber tenido otra clase de inicio en esto que pretende que sea su campaña presidencial, que no sé ustedes, pero yo la veo muerta. Hasta ahí llegó doña Margarita, y más vale que desde ahorita diga goodbye y no siga haciendo el ridículo. Sí, pues hasta aquí dejamos este tema, vamos a un tema final en este rebote de esta semana. Volvemos. Si hay algo muy claro como resultado de las elecciones del pasado 7 de junio, es que el gran perdedor resultó el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, quien se ungió como el gran operador del PRD y los llevó al fracaso, su peor resultado electoral en la historia. Serrano, quien en el primer tramo de la administración de Miguel Mancera fue un factor de gobernabilidad, hoy parece acabado, porque Morena y Ricardo Monreal, el jefe máximo de este partido en la capital, ahora son el fiel de la balanza, con su tercio de la Asamblea Legislativa y 5 delegaciones, entre ellas la emblemática Cuauhtémoc. ¿Acaso porque el PRD ahora es el apestado? Mancera pareció desmarcarse y, aunque aceptó que se iba a buscar la presidencia en 2018, pareciera que en todo caso le será más redituable ser candidato independiente que del PRD. Escuchemos el análisis. Aquí estamos nuevamente en Círculo Digital, el ecosistema de periodistas más importante de América Latina. Bien, el Distrito Federal. Pues vaya que el Distrito Federal se complica, quizá tenga varias soluciones, pero con lo ocurrido el día 7, con los resultados de las elecciones, pues surgen nuevos aspirantes, entre ellos una que es una batalladora profesional, la señora Gálvez, que de llegar tarde a hacer campaña en la delegación Miguel Hidalgo, se lleva al candidato que tenía 2 años haciendo publicidad aquí en las colonias aquí alrededor de las instalaciones de Amprit, lleno todos los días de cartelones, estamos cumpliendo y estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya se sentía que él iba a ser el candidato. En el PAN, pues las cosas andan muy divididas, con la llegada de doña Xóchitl se les complica más todavía, y en el PRI, pues todavía yo no veo así una figura que sea única para que sea el candidato al Distrito Federal. Yo en un primer acercamiento lo que veo que ocurrió en el caso del Distrito Federal, las implicaciones es la gran derrota por supuesto de Mancera, pero muy en particular de Héctor Serrano, el secretario de Gobierno, que ha sido el factor de gobernabilidad de Mancera en estos prácticamente 3 años de gobierno, ha sido a quien le ha tocado tratar con los grupos más complejos de la ciudad, vendedores ambulantes, delincuencia, etcétera. Le ha tocado tratar de controlar todos estos fenómenos y pierde porque él opera la elección de Cuauhtémoc, es un desastre, opera la elección de Miguel Hidalgo, un desastre, incluso son sus candidatos, y en general toda la elección él se sabe que es quien palomeaba a los candidatos, quien se puso al frente del PRD del DF para encabezar la elección. Bueno, y es el gran derrotado. Sí, antes del 7 de junio creo que Héctor Serrano era un factor de gobernabilidad. Creo hoy que posterior al 7 de junio ya ese factor de gobernabilidad pudo haber pasado a Morena, y en particular Ricardo Monreal, que es como el jefe político de Morena en el Distrito Federal, dado que no tienen un jefe formal, puesto que renunció hace unos 3 meses. Entonces creo yo que ese gran factor de gobernabilidad ahora puede ser Morena, porque además tiene el gobierno de la Cuauhtémoc, entre otras delegaciones, y 22 de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa, una tercera parte, ¿no, Juan Manuel? Bueno, yo por todo esto mismo que comentan ustedes, destacaría el fenómeno político que ya está dando de un jefe de gobierno que apenas pasada la elección del 7 de junio
decide también anunciar que tiene aspiración para ser candidato presidencial. Lo más interesante para mí es que al anunciarlo de esta manera, lo que está tomando es distancia de un partido, del partido que lo postuló, que lo puso ahí en el poder, que es el PRD. Y entonces ahí uno se explica que de ese tamaño es el fenómeno de desprestigio en que cayó el PRD y la versión que ya está despertando, digamos, para futuras contiendas políticas, ¿no? Esto nos lleva a un segundo asunto, que Mancera podría ser el próximo candidato independiente. Es decir, no tiene partido, está muy suelto, pues, como para poder decir, bueno, pues, si él mismo lo dice, si la gente me lo pide, ya sabemos lo que significa eso, yo voy, ¿no? Aquí lo peligroso o lo interesante del asunto, lo comentaré en un siguiente bloque, es los apetitos que una candidatura independiente, como pudiera ser la de Mancera o eventualmente la de Margarita, etcétera, los apetitos que pudiera despertar, digamos, en los poderes de decisión que no son los que pasan por las urnas, los poderes fácticos, porque van a tener un gran capital con eso para negociar muchísimas cosas, ¿no? No sé qué piensa usted, don Mario. Los poderes fácticos. Se vio en Monterrey como los poderes fácticos influyeron totalmente para que el señor Bronco ganara la elección. Cuando comenzó, pues muy abajo, muy desquiciado, no tenía pues una plataforma de campaña, en fin, brincaba, puras ocurrencias. Y caray, llega a gobernador. Quiere decir que los poderes fácticos le metieron todo con tal de sacudirse a los dos grandes, el PAN y el PRI. Esto es lo nuestro, es nuestro candidato, nosotros lo vamos a manejar, lo vamos a administrar, y le van a llenar su gabinete con puros graduados del tecnológico, IPAD, etcétera, etcétera. Y puros intereses, ¿no? Puros intereses. Y de política, bueno, pues de política ya se encargarán los partidos de oposición allá en Nuevo León. Peor puede pasar aquí en el Distrito Federal. No sé qué piensas. Yo coincido con Juan Manuel en la lógica de Mancera, que puede ser un independiente, pero también en el caso del PRD veo una disputa que va a tener como su foco principal de atención el Distrito Federal, una disputa por el control del PRD, ¿no? Los chuchos no lo van a soltar, así se queden con un cascarón que valga 30 votos, pero la marca del PRD y el registro, no creo que lo vayan a soltar, no creo que creo que en los próximos comicios, el año que entra 10 para gobernador, le va a ir peor al PRD, pero aún así los chuchos no lo van a soltar porque al final es su sobrevivencia para el 2012 y también se va a dar un fenómeno interesante de 2018 de precandidaturas y disputa por la jefatura de gobierno de 2018, que muy claramente tenemos ya a Monreal con Morena, ¿no? Quizá como una candidata B sería Claudia Sheinbaum, que sorpresivamente ganó Tlalpan. En el PAN vemos muy posicionada a Xochitl Gálvez, Jorge Romero, que es el líder real del PAN en el DF, sin duda con fuerza, y Federico Dorin, que representa otra corriente importante en el PAN. En el PRD quizá vemos ahí al capo de la Venustiano Carranza, Julio César Moreno, que es de los chuchos de esto que va quedando cada vez más chiquito en el PRD. Vemos a quizá Carlos Navarrete, que ya la buscó una vez, aunque su dirigencia es tan mala que difícilmente tendrá fuerza, y quizá Manuel Granados tan cercano a Mancera, quizás se va a ir por un camino también de manera independiente, aunque él sí es militante formal del PRD. Y ya por último nada más dejar ahí una interrogante: ¿qué va a pasar en el PRI? El PRI no logra crecer ni con el verde ni por sí solo, y parece que no tuviera un candidato para el 2018 aquí en la Ciudad de México, ¿no? Yo lo dejaría ahí, esta intervención de qué va a pasar con el PRI en el Distrito Federal. Sí, bueno, el PRI en el DF es un enigma. Es un enigma pensar que pudiera recuperarse en poco tiempo aquí, ¿no? Que pudiera volver a tener una silla siquiera donde sentarse, ¿no? Es un partido que aquí sencillamente no tiene cabida. Pero bueno, yo regresaría un poquito a lo que estaba comentando de Mancera, con la posibilidad de que fuese candidato independiente, que lo podría ser por el PRD, pero ¿de qué parte del PRD, no?
Es decir, si estamos viendo que hay va a haber una gran disputa, ¿no? La versión de los chuchos, ¿no? Quienes se queden a cargo, digamos, de esta fuerza, en fin. Pero comentaba yo estos apetitos que puede soltar en esto que decíamos los poderes fácticos. ¿Quiénes son? Es una oligarquía que tiene como cabeza de playa la televisión, para terminar pronto, ¿no? Y es esta oligarquía la que en los últimos sexenios ha estado poniendo precisamente a los presidentes. Sentó de la manera más marcada sentó a Calderón y sentó, digamos, el regreso del PRI, ¿no? ¿Por qué? Porque las elecciones han tenido como principio ordenador qué va a ser el PG. Y el PG es el enemigo a vencer. Y entonces, en función de eso, se han alineado precisamente las contiendas políticas para acabar con el puntero o con el enemigo a vencer, ¿no? Entonces, ¿no verías tú a Mancera yendo en una misma ruta con otro candidato de izquierda que pudiera ser López Obrador? Yo podría ver a Mancera, digamos que recogiendo a una parte de la izquierda que no le es fácil aceptar, digamos, una política más radical como la de Morena. Y a lo mejor lo veo compitiendo por la candidatura en términos de encuestas, digamos, entre la izquierda, pero no lo veo ganando, pero sí aportándole fuerza posiblemente a una integración de algo más orgánico, más unido, ¿no? ¿Y tú cómo ves, Adrián, casi por ahí terminando el tema, a Mancera le sumaría más el PRD o en todo caso le restaría? En este momento le restaría. Se desacreditó totalmente. Creo que en este momento, para mí, en mi punto de vista muy personal, el señor Mancera tiene dos opciones: ser independiente, o bien, esta que les va a parecer una locura, ser el candidato del PRI. Que no lo vería yo tan locura, ¿eh? Puede darse algún escenario en que así ocurriera. Juan Manuel, pues ya nada más para ir concluyendo esta emisión, ¿qué nos podrías decir? Bueno, pues yo los vi apenas terminada la elección del 7 de julio, parece que a todos les soltaron la cadena, ¿no? O sea, ya estaban esperando únicamente que pasara esto, como para decir, vámonos ya a disputarnos este país, ¿no? Se me figuran los galgos en las carreras allá en Tijuana, ¿no? Están los galgos, los tiran agarrados. En cuanto suena la carrera, salen corriendo. Así es. Atrás de un conejo. Sí. Entonces fue bastante claro lo que dijimos, que es un mero trampolín, una mera pausa hacia el 2018, ¿no? Esta elección que de alguna manera deja, creo que sobre todo a los partidos en general debilitados a todos, y deja a lo mejor Morena como una posibilidad al futuro y los independientes, ¿no? Esto es en síntesis, Juan Manuel. Eso es interesante, eso que dices, el desgaste que se vio, que cayó todo, digamos, el escenario, ¿no? Y empezando, para mí lo más preocupante, el desgaste de la autoridad, ¿no? Del árbitro, ¿no? Tanto el tribunal como la gente del INE, creo que hicieron un muy mal papel, y yo creo que eso, para mí, representa un gran foco rojo de aquí al 2018. Bueno, pues un sistema que costó más de 100 millones de pesos que falló, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? No se van a poder hacer las elecciones, y más cuando ya vemos de qué tamaño viene, digamos, la disputa, ¿no? Pues, y la disputa en San Lázaro, ¿cómo la sienten? ¿Será tema de la próxima emisión? Platiquemos. Porque imagínate, por ejemplo, con la llegada de Claudia Corichi por el Movimiento Ciudadano, por otro partido, no sé qué partidos los que llegan por ese partido. Bueno, ya hablaremos también de cosas que valgan más la pena, ¿no? Sí, habrá otros. Digo yo, por las que puede armar, porque pues, mitotera es, ¿no? Entonces, imagínate que le lance una puya al de Morena, y el de Morena la amplifica, y se va a hacer una cena de negros, esa 63 legislatura. Sí, porque además hay una pugna histórica ahí de el grupo de ella, de Claudia, la mamá, Amalia García, con el de Monreal, que tiene toda la fuerza en Morena, ¿no? Va a ser muy interesante, pero como dice Juan Manuel, hay cosas mucho más importantes que podemos analizar de la 63 legislatura, y creo que aquí le podríamos dejar por hoy. Agradecer que hayan participado viendo esta emisión de El Rebote, y nos vemos aquí la próxima semana. Esta fue una producción de Círculo Digital, el ecosistema de periodistas.
Adrián Ojeda Román, gracias. Vale, gracias. Juan Manuel Nos vemos Magaña, la próxima. nos vemos la próxima. Alejandro Lelo de la Red Servidor. Hasta pronto.